Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Yo nací en Transilvania, pero soy húngaro por idioma de madre y también soy ciudadano húngaro al mismo tiempo. No penséis que toda la vida he hecho esto, no. Realmente yo crecí en una familia bastante pobre y no tuvimos, mi padre no pudo sostener mis estudios y realmente he trabajado con él en carpintería durante muchos años, desde los 13. Entonces, llegó un momento cuando yo empecé a estudiar psicología convencional, lo que todos conocemos, y realmente no pude terminar. Entonces vine a España en el año 2000 y entonces llevo aquí, 15 años. Entonces pasó algo, yo trabajé aquí como carpintero también, pero pasó algo que, pues en 2008 todos sabemos lo que pasó. No vino la crisis y realmente tuve una experiencia que pues muchos lo tuvieron, nos han desahuciado. Entonces llegó un momento tan crítico en mi vida que casi caigo en depresión y me dije a mí mismo, si esto ocurre, se acabó. Entonces ya tenía unos conocimientos más de todo lo que voy a explicar, pero no lo aplicaba. Entonces dije, ok, ya tienes un conocimiento, aplícalo. Entonces es realmente lo que hice, es aplicarlo. Y es lo que quiero explicaros un poquito, cómo funciona la creación. Porque podríamos dar este título también, que es la física de la creación. Entonces, me gustaría explicaros realmente cómo salí del pozo y cómo llegué a crear mi realidad, crear mi experiencia positiva de la nada. ¿Okay? Entonces, cuando realmente descubrí que existe un potencial humano, que todos nosotros somos creadores, empecé a investigarlo. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es su mecanismo? Y empecé a estudiar también física cuántica. Tenéis que saber lo que no ha sido a través, es decir, yendo a la Universidad de Stanford en California, sino online, ¿vale? Es decir, que lo hice online, a distancia. Nunca he pisado la universidad, si alguien se pregunta, ¿vale? En cambio sí que la psicología sí. Como no lo terminé en Rumanía, porque es Transilvania, ¿sí? Lo estoy haciendo ahora. Estoy en la UNED, si alguien quiere verificarlo, lo puede verificar. Ok, pero tenéis que saber que realmente el tema no termina con la física cuántica o con la psicología, sino que también con espiritualidad. Porque si no lo aplicamos, si no convergemos todo, no funciona. Y puede venir Rhonda Byrne o puede venir cualquier otro científico decir otras cosas, que no, esto tiene que ir así. Os lo puedo asegurar que si no cumplimos algo, no va a funcionar. Es decir, hay mucha información allá afuera, en internet también, que dicen, te aseguran que hay algo que funciona. Incluso yo creo que hoy se habló aquí de la ley de la atracción, pero hay algo que el libro, es decir, El Secreto, y ni siquiera Rhonda Byrne, que es la autora, no menciona. ¿Okay? Y entonces yo en mis cursos aclaro este tema, ¿okay? Porque es algo psicológico. Y si no lo tomamos en cuenta, la gente te dirá, yo estoy aplicando la ley de la atracción, pero no me funciona. ¿Por qué? Y esto ya lo sabemos por qué. Porque realmente se trata de emociones, no solamente
las palabras o las afirmaciones que nos dicen que tenemos que hacer. Si tú no te lo crees que es verdadero para ti, no funciona. Entonces, se trata de también darlo por hecho, creerte lo que es así y darlo por hecho. ¿Okay? Veamos cómo funciona entonces realmente desde el punto de vista de la física cuántica. No sé si conocéis esa imagen. ¿Nadie? Una persona, 2, 3, 4, 5. Bien. Vale. El tema es, veamos, en esa imagen lo que nos quieren explicar es la dualidad de partícula y onda. ¿De qué se trata? Veamos, primero vayámonos en macrocosmos. Cojamos unas canicas. Imaginemos, a ver, voy a hacerlo con el ratón. Imaginemos que estos puntos son canicas, ¿ok? Imaginemos que tenemos un aparato que es capaz de disparar las canicas, pero no puede apuntar, ¿ok? Para que apunte siempre, que pase por la ranura, ¿ok? No puede apuntar, lo tira como si tú cogieras con la mano y tiraras con la mano, a ver si, ¿sabes? Entonces, algunos rebotan, otros pasan, pero pasemos directamente aquí en la doble rendija. La primera casi que no nos importa. En la doble, ¿qué significa? Lo que cruza, ¿ok? Y choca con la pared de detrás, nos marca las probabilidades de choque en una pantalla de registro, ¿sí? Y entonces, aquellos puntos, es decir, las marcas de los choques, forman como dos columnas. Estas dos columnas realmente son la zona de probabilidad de choque, podríamos llamarlo así. Entonces, si hacemos lo mismo pero en agua, ¿okay? Porque el agua es onda en esta otra parte, lo que podemos observar que las ondas, una onda, si nosotros tiramos una piedra al agua, nos crea ondas circulares que expanden, ¿sí? Entonces, al llegar a la doble rendija, al otro lado automáticamente salen dos ondas. Estas dos ondas se interfieren uno con el otro y crean interferencias, es decir, que nos crean una multitud de interferencias o una multitud de, como digamos, picos, ¿okay? Como si fuera el mar, que las ondas, ¿no? Nos crean picos de choques, ¿okay? Esos picos chocan con la pantalla de registro y nos registra, nos muestra un patrón múltiple de columnas, ¿ok? Esto está claro, ¿no? Todos podemos verificarlo incluso en casa. Ahora, si nos vamos cuánticos y ahora en vez de canicas utilizamos partículas que pueden ser electrones, pueden ser protones o fotones incluso, cuando hacemos esto ocurre una cosa interesante. Esto es realmente el descubrimiento de un científico que ya del siglo XIX, ¿okay? Que se llamaba Jung. ¿Okay? Entonces, Jung ha visto que la luz, cuando él pasó esto, cuando proyectó la luz, un fascículo de luz, entre las dos rendijas, no tenía como sombra, entre comillas, las dos como en este lado, como si fueran partículas, como si fueran materia, sino que automáticamente tuvo esta otra de aquí, como si fueran ondas, pero decía, ok, no se entiende, no comprende por qué ocurre esto. Entonces, más tarde, mucho más tarde, ya en el tiempo de Max Planck, porque realmente Max Planck es el padre de la física cuántica, porque él elaboró coeficientes que hoy conocemos como el constante de Planck, ¿okay? Entonces, lo que nos explicaron más tarde es que ahora vamos a disparar las partículas uno por uno, no como en un fascículo de luz.
Porque esto lo que causa realmente es que dicen que puede que detrás de las ranuras vayan a interferir y por eso causan la interferencia y el efecto de onda. Entonces, no hagamos eso, disparemos uno por uno las partículas. Y lo que hicieron es exactamente esto, pero incluso no importaba la diferencia de tiempo, es decir, disparo una partícula ahora, otra mañana, otra de aquí un año, no importaba en qué frecuencia disparamos, porque seguía apareciendo este mismo patrón de múltiples columnas. Esto quiere decir que las probabilidades son múltiples en ondas, en función de onda. ¿Ok? Sé que esto es un poco más físico, voy a intentar avanzar, ¿ok? Bien, pero ¿a dónde quiero llegar? Porque es importante comprender eso. Veamos, significa que realmente todas las posibilidades y las probabilidades pueden coexistir en el mismo espacio-tiempo. No sé si me explico. ¿Okay? Entonces, si todas las probabilidades y posibilidades coexisten superpuestos, ¿okay? Entonces yo puedo elegir cualquiera de ellas y manifestarlo o experimentarlo. ¿Qué ocurrió aquí? Es decir, que ellos preguntaron cómo es posible si en realidad estoy disparando una partícula, debería tener el patrón de la izquierda. ¿Cómo es eso posible que no lo tengo, que tengo un patrón múltiple? Si yo estoy disparando partícula, que es materia. ¿Ok? Por lo tanto, lo que han hecho es crear un observador, un aparato de medición, y este es el problema, el dilema más grande de los científicos, porque si tú vas a preguntar a cualquier físico, háblame de la medición, no saben decirte nada, ninguno. A ver, lo que voy a decir es un poco atrevido desde el punto de vista de los científicos, ¿ok? Pero ya lo tenemos desde otros científicos, digamos así, porque sí, para mí son científicos. Por ejemplo, Nassim Haramein, si lo habéis oído, no sé si habéis oído hablar, ¿sí? Greg Braden, ¿sí? Dan Winter, ¿sí o no? John Hagelin, Fred Ellen Wolf, John Watts, Ellen Watts, y muchos otros que están de acuerdo con lo que voy a decir. Entonces, realmente lo que ocurre es, en el momento cuando han instalado un ambiente, por ejemplo, puede ser de gas, por decir algo, entre las ranuras, por ejemplo, aquí dentro, crear un ambiente que luego puede entrar en disturbios, por ejemplo, cuando la partícula cruza. Entonces se puede leer que sí ha pasado una partícula. En el momento cuando ellos han puesto un ambiente o un aparato de medición, es decir, lo que nosotros conocemos hoy como la teoría del observador, ¿sí? Automáticamente el comportamiento ha cambiado a esto, a lo que tenemos dos columnas. Simplemente por haber puesto un observador, ha cambiado el comportamiento de la partícula. De aquí viene lo que nosotros llamamos la dualidad de onda-partícula. Entonces, alguien me dijo que esto no demuestra nada. Veamos. Okay. Sabemos que en matemáticas estamos hablando de variables, ¿verdad? Y al parecer que ciertos científicos están omitiendo variables. ¿Por qué? Es muy fácil. ¿Qué tal si la partícula está consciente que está observado? Porque de otra manera no se explica. Si yo quito el observador, vuelvo a tener las de la derecha, de múltiples columnas. Si vuelvo a poner el observador, de nuevo tengo dos columnas.
es que la partícula sabe que está observado. Otra explicación no hay. Ninguno, no se puede explicar. Si no se acepta esto, no se acepta ninguno. Entonces, ¿qué tal si digo que la mente humana, porque tenemos una conciencia superior a los animales, puede interferir en el resultado? ¿Ok? Si puede interferir en el resultado, entonces realmente yo estoy manipulando la materia a través de mi conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Si yo realmente puedo manipular la materia, entonces puedo manipular mi cuerpo. Si tengo una enfermedad, puedo curarme. ¿Sabéis cómo? Así de rápido. Y esto se llamaría salto cuántico. Pero esto es un poco increíble, ¿verdad? Veamos cómo funciona. Ok, voy a cambiar de imagen y os voy a mostrar. A ver dónde. Aquí. Este es un experimento que se llama entrelazamiento cuántico. ¿Qué se ha hecho? También se ha hecho en el tiempo de Einstein. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cogen un fotón y lo parten en dos para crear, decirlo así, unos gemelos. ¿Okay? Los separan a 14 millas, según he entendido, de distancia en dos laboratorios distintos, y a uno de ellos, pero solo a uno de ellos, los someten bajo influencia externa, es decir, no sé, radiación de algún tipo. ¿Ok? Y en el momento, en el mismo instante, cuando digamos que el de la parte izquierda empezó a reaccionar, es decir, por ejemplo, vibrar, ¿vale? En aquel mismo instante, su gemelo de la derecha, que no estaba bajo ningún efecto externo, también empezó a vibrar, también empezó a reaccionar. ¿Ok? Esto, Einstein lo denominó una acción escalofriante a distancia. Porque no lo comprendían. Esto era escalofriante, esto era, te asustaba. ¿Cómo es posible? Y lo repitieron y lo repitieron y lo repitieron y siempre el mismo efecto. ¿Cómo explicamos esto? Bien, no quiero entrar muy profundo en el tema porque podríamos estar horas y más, días. Realmente deberíamos estudiar lo que es la naturaleza holográfica del universo. La naturaleza, si queréis llamarlo así, multidimensional también. Si queréis llamarlo vibracional, si queréis llamarlo, no sé, geometría sagrada, fractalidad, ¿vale? Entonces, lo que ocurre realmente es que lo que tenemos una información en cualquier punto fractal en el universo, esa información aparece automáticamente en todo el universo. Debería haceros unos dibujos, unos esquemas, pero ahora no puedo hacerlo para explicar este aspecto. ¿Okay? Es decir, ¿qué significa holograma? Pero no solamente lo que nosotros conocemos como concepto de una imagen holográfica, como si estuviera en 3 dimensiones, por ejemplo, que se ven, ¿sabes?, varias imágenes, si tú lo mueves, ¿no?, según la luz, cómo caiga. No se trata de esto. Se trata de que si yo cojo una imagen de 2 dimensiones, ¿ok? Y entonces tengo una información, supongamos que tengo un círculo en esa imagen. Si yo cojo unas tijeras y lo corto en 4 pedazos, ¿qué voy a tener? 4 cuartos de círculo o de información. Es decir, no tendré toda la información en cada pedazo, solo tendré una parte de información. ¿Ok? Por lo tanto, en el holograma no funciona así.
en el holograma es que aunque yo lo corte en millones de pedacitos, la información estaría completa, es decir, circulitos pequeñitos en cada uno de ellos, pero la información entera. Eso quiere decir que en ese caso sería que como ellos una vez estuvieron juntos, están automáticamente ligados, digamos, interconectados uno con el otro, y lo que siente uno siente el otro también, como los gemelos, ¿no? Que se sienten a distancia. Un hermano siente lo que está pasando con su gemelo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pero ahora sabemos por qué, ¿ok? Porque esto ya se hizo en el tiempo de Einstein, pero luego, calla, no digas nada, porque esto no se puede explicar. Y entonces no se enseña, se olvida. Ok. Bien, si esto se entiende, entonces realmente tenemos que ver una cosa. ¿Cómo se transmite la información de uno al otro? ¿Es eso que no se transmite? Se hace presente instantáneamente porque es justamente la naturaleza del universo, de la realidad, porque es fractal y holográfico. Es decir, todo lo que veis aquí no es verdad. La única cosa que es verdad es vuestra experiencia. ¿Sabéis por qué? Porque la mente interactúa con una ilusión y crea la experiencia. Entonces, si todo esto es una ilusión, yo puedo crear otra ilusión que me guste, ¿sí? Y entonces interactuar con esa ilusión y tener otra experiencia diferente. Veamos cómo lo hacemos, porque seguramente que me vais a preguntar, pero bien, ¿cómo? ¿No? Entonces, todo depende también de nuestro ADN. Claro, tenemos que estudiar genética también. Fíjate que esto es un lío, pero bien gordo. Veamos. No sé si se ve bien porque yo... No, voy a cambiar a la otra. ¿Esa mejor? Bueno. Lo que vemos aquí es un recipiente, digamos así, en el cual se meten un número de fotones. ¿Ok? Entonces, estos fotones, cuando lo miran, cuando lo observan, han visto que estaban situados aleatoriamente en el espacio interior de este recipiente. Entonces han decidido los científicos hacer una cosa. Vamos a introducir una molécula de ADN humano. ¿Qué tal? A ver qué pasa, ¿no? En el momento que lo introdujeron, los fotones tomaron la forma de doble hélice del ADN. ¿Okay? Eso quiere decir que la información que los fotones han podido leer, digamos así, han podido recibir, era la forma. ¿Okay? Entonces se organizaron por sí solo, se organizaron para reproducir la información. ¿Ok? Es muy importante lo que voy a decir ahora. Recordadlo muy bien. Luego decidieron sacar el ADN para ver qué pasa. Los fotones vuelven a distribuirse donde estaban antes y la sorpresa era que no. Se quedaron tal cual durante un periodo de tiempo. Aquí también dice un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, teoría cuántica. Veréis, una de las teorías, bueno, pues hay muchas. Una de las teorías dice, si yo tiro una piedra al agua, crea unas ondas circulares que se expanden, pero luego el agua o el río se alisa de nuevo, las ondas se alisan y realmente no he cambiado nada. ¿Verdad? Pues fijaos, ¿qué ocurre? Esto durante un periodo de tiempo. ¿Vale? Ahora, de nuevo, omiten un variable. Es que no me lo puedo creer.
¿qué pasa con la constancia? ¿Qué pasa si yo sigo tirando piedras? ¿Sí? Las ondas no cesan, incluso las piedras se acumulan en el fondo del río, que luego crece tanto que sale fuera del río, se crea una isla y desvía el río, ¿verdad? Pero hay otra cosa más. Las ondas no cesan, siempre hay ondas, y estos llegan a la orilla. ¿Qué causan en la orilla? ¿Qué efecto? ¿Alguien sabría decirme? No que sean olas, sino sí, las olas en la orilla causan un efecto de, gracias, erosión. Erosión. Esto significa que realmente si nosotros mantenemos el ADN dentro, las partículas seguirán teniendo la misma forma, continuamente. Ok. Ahora a ver si entendemos que nuestro ADN realmente es una antena de emisora y receptora. ¿Ok? Eso quiere decir que emite información vibracional, frecuencias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si mi ADN o nuestro ADN es capaz de emitir eso, también lo recibe. Entonces, también el ADN es capaz de modificarse. Ya sabemos a través de la ciencia que el ADN, los codones, la genoma, contienen programas, contienen información. ¿Ok? Por ejemplo, nuestro aspecto, desde un punto de vista, ¿ok? Incluso el cociente intelectual que tenemos, ¿sí? Esto está en el ADN. Entonces, hay una cosa. Veamos, si el ADN hace esto, entonces hay una cosa. Ahora podemos comprender algo más. Fijaos, el ADN realmente está en contacto directo con nuestras emociones y sentimientos y pensamientos. Entonces, nosotros podemos modificar el programa del ADN somáticamente. Y os voy a decir un dato que he recibido, una confirmación de un científico, de un genetista de aquí de Valencia, profesor de la universidad. No está presente, pero no lo sé, no le veo. Pero sí, vino a Benicarló, donde yo vivo aquí, norte de Castellón, no sé si lo conocéis. Vino a dar una charla, una conferencia, y me ha confirmado realmente, porque estuvimos hablando del cáncer, y yo le hago una pregunta, y porque él explicaba que nosotros podríamos manipular, digamos así, el ADN y a lo mejor crear otras cosas. Y yo le pregunté, ¿sería posible alcanzar incluso inmunidad contra el cáncer? Y él dijo, teóricamente sí, pero como está prohibido por ley de manipular a los humanos genéticamente, no podemos tocarlo. No podemos tocar el ADN humano. En cambio, sí que se puede cambiar o modificar somáticamente. ¿Esto qué significa? En psicología hemos estudiado qué significa, por ejemplo, el efecto psicosomático. ¿Sí? Yo puedo enfermar porque me lo creo. Por ejemplo, os digo un acontecimiento real. Una familia compra unos peces, ¿ok? En Estados Unidos pasó esto, pero está documentado. Compraron unos peces y se lo comieron, ¿ok? De mediodía. Y luego por la noche miran la tele y ven un anuncio que los que compraron peces en esa tienda, que sepan que los peces venían de aquel río, y este río justamente hoy ha sido contaminado, o no me acuerdo si el mismo día o un poco antes, ha sido contaminado, y que por favor no lo coman porque es muy tóxico.
Esa familia ya lo había comido. Todos al hospital, con síntomas de intoxicación. El día siguiente sale otra noticia en el mismo canal diciendo y pidiendo disculpas, perdonen que no era este río, que era otro río. ¿Sí? Entonces, ¿no es la mente que te hace enfermar? Pero como te hace enfermar, también te hace curar. También te puede curar. Y ya hemos oído hablar del efecto placebo, ¿verdad? Pero también funciona el efecto al contrario, el nocebo. Es eso. Veamos qué más, cómo funciona. Si yo puedo transmitir a mi ADN una información, por ejemplo, que yo soy sano, da igual lo que me digan los papeles o lo que me digan en el hospital los médicos, si yo digo, oye, ADN, yo estoy bien, entonces compórtate como tal. Entonces, ¿sabes lo que ocurre? Que mi ADN transmite al organismo la información y se acabó la enfermedad. ¿Cómo de rápido puede ser eso? Esto varía de persona a persona. ¿Por qué? Porque depende profundamente de las creencias que tenemos. Por eso estamos vinculando con psicología aquí. Entonces, si descubrimos que tenemos creencias que permiten cambiar tu ADN o la información, entonces te curas. Pero si tienes creencias que no te permiten cambiar, no puedes actuar, entonces no cambia nada. O puede ir hacia el negativo. ¿Sí? Ok. Veamos, lo que nos dice aquí es emociones y sentimientos basados en corazón. ¿Por qué corazón? Porque realmente las emociones y sentimientos vibran aquí. Las emociones, como imagen, digamos así, se crean realmente en los lóbulos frontales, pero podemos crear una coherencia de mente-corazón. Esto es lo que Greg Braden, si os suena, no sé si lo conocéis, Greg Braden ha desarrollado como digamos así, una meditación o una herramienta, si queréis llamarlo, cómo crear coherencia mente-corazón. He tenido la ocasión de verle en persona en Barcelona este año en mayo y hablé con él y me ha concedido unos minutos, fíjate, y he podido preguntar qué opina sobre una teoría mía, porque le digo, yo creo que el amor es capaz de curar todas las enfermedades. Y él me dijo, sí, señor. ¿Qué tiene que ver el amor aquí? Vendrá gente a decirme, pero vamos, que vas muy baboso, ¿no? La ciencia no acepta esto. ¿Sabéis lo que ocurre? Es justamente eso, que si nosotros amamos, agarraos, si amamos a la misma enfermedad, se va. ¿Por qué? Porque no estoy en conflicto con la enfermedad. Si yo estoy en conflicto con la enfermedad, que decimos, luchamos contra una enfermedad, realmente estoy desgastando mi energía y estoy peor que antes. Aquí está el tema. ¿Y sabéis qué? Yo mismo lo he comprobado conmigo mismo. Porque lo he aplicado en mis meditaciones y de la noche a la mañana, por ejemplo, desaparece la gripe. En absoluto. Entonces, realmente, si yo amo a la enfermedad que tengo, es decir, puedo hacer gracias por estar, gracias por existir, porque eres una herramienta para mí, para yo poder conocerme más a mí mismo en esa situación. ¿Ok? Y no estoy en conflicto, porque el conflicto crea la enfermedad, realmente. Pero sigamos. Entonces dice aquí que estas emociones basadas en corazón cambia nuestro ADN en nuestro cuerpo y como hemos visto antes, de esta manera el ADN
produce un efecto cuántico en el campo cuántico. ¿Ok? Por lo tanto, a su vez, lo que hace es crear cambios en nuestro mundo físico. ¿Me explico? No sé si me explico o no. Ok, gracias. Por lo tanto, veamos ahora realmente qué es lo que hay que hacer. Porque esto es la parte más bonita. A ver dónde aparece esto. Sí, empecemos desde aquí. John Wheeler era colega de Einstein y de Bohr en la universidad. Y él dijo que nosotros no podemos imaginar un universo que no nos contenga a nosotros humanos. ¿Por qué? Porque los ladrillos, digámoslo así, los ladrillos que construyen al universo son nuestros propios actos de observarlo, como en el caso de las rendijas, ¿sí? Al observar se modifica. Si nosotros observamos, podemos modificar. Veamos más. Por lo tanto, John Wheeler dice que entonces este universo es un universo participatorio. Todos nosotros participamos en ello, en la creación de la realidad. Es decir, ninguno de nosotros está por fuera. Todos conjuntamente creamos una realidad que es, por ejemplo, una realidad compartida, llamarlo así. Esa realidad compartida es el planeta y la situación en la que estamos. La crisis lo hemos hecho nosotros, no culpemos a otra gente. No estoy de parte de ellos, ya sabéis. No estoy de parte de nadie, pero no podemos tener o mantener una mentalidad de victimismo, porque si culpamos a otros, tenemos mentalidad de victimismo. Si, por ejemplo, nos quejamos de la situación, lo mismo. Si, sobre todo, es lo más bonito, si justificamos la situación en lo que nos encontramos, tenemos mentalidad de victimismo. ¿Por qué yo? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué merezco esto? ¿Sí? Ok, entonces, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos o creemos, esto es la creación de la realidad en lo que nos entramos. Bien. La conciencia, dice, la conciencia organiza la energía cuántica del universo en cuerpos, en materia, con otra palabra. ¿Ok? Veamos, Max Planck, que es el padre de la física cuántica, dijo que no existe materia como tal. En el 44, imagínate. Vaya cerebro el hombre. No existe materia como tal. ¿Por qué? Porque toda materia proviene o es originario y existe gracias a la virtud de una fuerza. Y dice, debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Y sí, existe un campo que es una conciencia. Si queréis, podríamos decir que Haramein demuestra la estructura del vacío, ¿sí?, en cálculos, y no solamente él, sino muchos otros le apoyan hoy, pero en el día cuando él lo descubrió y lo presentó en una conferencia oficial, ¿okay?, se han reído de él, pero ahora ya no. Bien, realmente esa mente es el matrix de toda la materia. ¿Ok? Vale, esto lo vimos. Ok, perdón. Aquí. No se ve muy bien porque es antiguo. Es una imagen que aparece en el 1887. Dos científicos, Michelson y Morley, en aquellos tiempos, intentan demostrar la existencia del campo.
¿ok? De un campo cuántico, de esa mente, de esa conexión o interconexión entre todos nosotros. Porque realmente, no sé si sabéis que nuestro campo electromagnético del corazón puede llegar hasta 11 kilómetros de anchura, ¿sí? Entonces, todos nuestros corazones ahora mismo están comunicándose. Y no solo vosotros, sino hasta en un radio de 11 kilómetros. Entonces, realmente estamos recibiendo información también y enviando información. Bien, ellos crean una máquina que lo llamaron interferómetro, pero no era preciso. Entonces no consiguen demostrar por falta de tecnología. Pero 100 años más tarde, un laboratorio de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sí que consigue demostrar la existencia de este campo, que hoy, Haramein explica su estructura, que realmente es el vacío, ¿vale? Entonces, aparece en la revista Nature, no sé si conocéis esta revista porque realmente es muy famosa, es prestigiosa. Entonces, aparece aquí ese descubrimiento en 1986, sí. En la página 590, podéis buscarlo si queréis, ¿ok? Y viene a través de E.W. Silvertooth, Special Relativity, relatividad especial, ¿okay? Bajo este nombre. Entonces explica allí en este volumen 322 incluso. Bien, hemos visto entonces qué es su mecánica. Veamos otra cosa. En este caso, Greg Braden nos dice, solo hacen falta dos cosas para liberar esa fuerza, de creación. Solo hacen falta dos cosas. Uno, comprender cómo funciona. Y dos, hablar el mismo idioma que el campo reconoce. Y aquí hay un fallo, digo yo. Me gustaría preguntar si alguien conoce a Sergio Pop. Una persona. No pasa nada. Igual es famoso ya. ¿Sabéis que es de Valencia? Bueno, de Cheste. Descubre que nuestro idioma, el castellano, y no solamente el castellano, sino otras lenguas también, son incoherentes. Es decir, que la codificación de las palabras no son como pensábamos que era, sino que significan otras cosas. Entonces, si nosotros utilizamos palabras como afirmaciones y las palabras que utilizamos son incoherentes, estaremos manifestando a lo mejor algo opuesto de nuestro deseo, si estamos aplicando la ley de la atracción. Realmente la ley funciona, pero no nos funciona a nosotros. ¿Por qué? Porque lo hacemos mal. Por ejemplo, si alguien dice, Dios sálvame porque estoy enfermo, ¿cuántas veces ha pasado que no? ¿Sí? ¿Hay alguien entre vosotros que tenga esta experiencia? Que pedimos a Dios y no hace nada, no ocurre nada. ¿Por qué? Porque realmente pedimos mal. La cosa es que no tenemos que pedirlo en palabra. Aquí estoy contradiciendo a otros, yo lo sé, pero ¿por qué no avanzar un poco? Porque no está en la palabra, veréis. La palabra, el sonido, tiene aún un rango de frecuencias o un dominio de frecuencia bastante bajo. ¿Por qué no subir frecuencia? Tenéis que saber que el amor y el sentimiento positivo o emociones positivas, alegría, son de una frecuencia mucho más superior a las palabras, es decir, al sonido. ¿Me explico? Por lo tanto, ¿por qué no utilizar emociones y sentimientos en vez de palabras? Y vamos a ver cómo se hace esto.